Buenas tardes. Ha llegado el momento, un esperado momento por todas las personas que formamos parte de este proyecto. Bienvenidos, bienvenidas a la gran final de esta sexta edición del Torneo de Debate Académico de Galicia. Antes de nada, siempre toca agradecer, ya lo sabéis. Quiero dar las gracias más sinceras a la Fundación Barrié y muy especialmente, como siempre, a su directora Carmen Arias por fomentar tantísimo el éxito académico de tantas personas. Gracias por el compromiso, por el interés, por bajar siempre que tenía un hueco a la primera planta para ver debates. Yo creo que, y lo digo de corazón, este proyecto, junto con otros proyectos que lideran, son una oportunidad de aprendizaje única para todas las personas que queremos aprovecharla. Así que, muchísimas gracias. También, y muy especialmente, nuestro agradecimiento más sincero y con todo el respeto al que fue su presidente, don José María Arias Mosquera. Y, cómo no, gracias a todos los participantes, porque con 12, 13, 14, 15, 16, 17 años habéis decidido estar aquí, habéis apostado por esta actividad, en vez de estar haciendo cualquier otra cosa, ¿vale? Y la oratoria, así de primeras, no tiene, digamos, tan buena fama como pueden tener otras actividades. Así que gracias también por ello. Para poder debatir en este torneo, habéis tenido que formar equipo, habéis descubierto probablemente algunas de vuestras debilidades y habéis tenido que trabajarlas. Seguramente también habréis descubierto fortalezas y habéis tenido que fomentarlas para ponerlas a disposición de la audiencia. También habéis conocido a vuestros profes en una faceta distinta a la de las clases convencionales, que eso también une mucho. Habéis sacado tiempo de otras actividades para poder dedicárselo a investigar sobre los temas que os hemos propuesto. Habéis también tenido que mantener la calma y autocontrolaros detrás de un atril, con un cronómetro a vuestras espaldas, con un jurado delante y con pocos minutos para demostrar todo el trabajo y todo el conocimiento de estos meses. Habéis también celebrado el triunfo de algunos debates y también, sobre todo ayer y hoy, habéis tenido que saborear un poco lo amargo de algunos resultados. Habéis llegado a casa cansados, seguramente, cansadas, pero también con ese brillo en los ojos de la ilusión de haber vivido todo lo que habéis vivido estos días. Habéis conocido a otras personas de diferentes rincones de Galicia y habéis hecho amigos. Por eso siempre decimos que participar en el Torneo de Debate Académico de Galicia es mucho más que debatir. Probablemente hoy a lo mejor no seáis tan conscientes, pero lo vivido estas 2 semanas en esta casa os acompañará siempre. ¿Y quién ha permitido todo eso? ¿La Fundación Barrié? ¿Y quién más? El Estado. El Estado. Genética o contexto. Está bien la respuesta, el Estado. No. Vuestras familias y vuestros profes, que están ahí como que no están, pero vuestros profes son fundamentales. Han conformado equipo. Le han prestado toda su atención, han compartido su conocimiento, han ayudado a construir discursos. Han tenido que explicaros los puntos de mejora con mucha delicadeza. Han tenido que sostener las lágrimas, ¿verdad? Claro. Han celebrado vuestro progreso y durante 2 semanas
bueno, muchísimo más, han tenido que intentar encontrar un equilibrio entre su vida personal, totalmente desaparecida estas 2 semanas, y este torneo. Entonces, aunque es cierto que brilláis menos que ellos y que ellas, porque son los protagonistas, vuestra labor es, siempre lo digo, el faro de esta actividad. Así que también muchísimas gracias a los profesores que apostáis por el debate y por la oratoria. Y por último, gracias a Diego, la otra mitad de mi trabajo, y gracias a Dani, porque hacen que todo lo visible brille de una manera muy fácil, y eso también es importante en una organización. Y ahora sí, ¿qué va a suceder esta tarde aquí? Pues vamos a presenciar las 2 finales. ¿Qué 2 finales? Pues vamos a ver la final de los 2 equipos mejor clasificados de la primera categoría y, posteriormente, la final de los 2 equipos mejor clasificados de la segunda categoría. Para quien no lo sepa, primera categoría, alumnado de primero, segundo y tercero de la ESO. Segunda categoría, alumnado de cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato. En este caso va a empezar la final de la primera categoría. Van a debatir sobre el siguiente tema, de ahí que viniese el apunte del Estado. ¿Debe el Estado poner límites al uso de Internet y dispositivos móviles en menores de 12 años? Eso es lo que van a debatir. Los equipos mejor clasificados de la primera categoría han sido, les voy a invitar a que suban, si os parece bien, cada uno por su escalera, al colegio, espero decirlo bien porque no lo hemos corroborado, así que espero decirlo bien, el Colegio Sagrada Familia de Vilagarcía, ¿no? ¿Sí? Ahí estáis. Subís muy serios. Y el Instituto Nosa Señora dos Hoyos Grandes de Lugo. Enhorabuena a ambos equipos por haber llegado hasta aquí. Mirad, antes no le he dado las gracias a las personas que permiten que esto suceda también, que es el jurado. Son 20 personas que han estado aquí desde hace 2 semanas a pie de cañón. Cuando digo a pie de cañón es que han puesto alma, vida y corazón en cada uno de los debates, en cada uno de los feedbacks, anteponiendo a lo mejor su descanso a daros lo mejor que tienen. Han juzgado casi 200 debates en estas 2 semanas y son grandes profesionales, pero sobre todo son grandes personas. Por eso os hablan con esa empatía y con ese respeto que os profesan todos. Así que gracias también al jurado. Las personas que van a juzgar este debate, que forman parte de este equipo, son Joel, Diego, Tami, Natalia y yo misma. Y Natalia. O sea, perdón, bueno, Gabriela. Y Gabriela. Vamos a sortear posturas, si os parece bien, ¿sí? Capitanes, capitanas. A ver qué os toca. ¿Estás nervioso? Un poco. Lo enseñáis. Lo enseñáis a todos, por favor. Ponlo ahí. Si quieres, haz un hueco. En contra. En contra. Toma. Hago unas cosas. En contra, ¿no? Bien.
El Colegio Sagrada Familia de Vilagarcía defenderá la postura en contra, es decir, el Estado sí debería de poner límites y el Instituto Nosa Señora dos Ollos Grandes defenderá la postura en contra. El debate se divide en 4 turnos de intervención. Primero veréis una exposición inicial donde ambos equipos pondrán encima de la mesa las tesis y los argumentos en los que sustentan su postura. Después habrá 2 turnos de refutación en la que un equipo intentará atacar los argumentos del otro y viceversa. Y por último, un turno de conclusión en el que intentarán hacer un análisis de lo sucedido en el debate, invitándonos también a la acción para que decidamos que su postura es la más adecuada. Sin más, os deseo muchísima suerte, el trabajo ya está hecho, ahora a disfrutar si podéis. Toda esta gente ha venido a veros, ¿vale? Enhorabuena. Gracias. Propoñémoslles xogar o bingo. Prégolles que estean atentos aos seus cartóns por se súa frauta e teñen a sorte de cantar bingo ou liña. Comezamos. 84, 8, 4. 43, 4, 3. Bos días, o meu nome é Carla García e xunto co meu equipo imos defender canta pregunta. Debería o Estado poñer límites ao uso de internet e dispositivos móviles a menores de 12 anos? A única posible resposta é un claro e rotundo sí, e sosteremos este sí sobre a seguinte tese. Non lexislar e hipotecar a saúde física e psíquica dos máis novos. Sosteremos esta tese sobre os nosos 3 sólidos argumentos. Argumento de falta de control, argumento de saúde e argumento de feitos. Primeiro argumento, argumento de falta de control. O sistema actual de confiar todo a educación e a bo facer das familias non está funcionando e así o confirman todos os indicadores. Para a Academia Americana de Pediatría, un neno de 12 a 15 anos debe estar exposto como máximo a 1 hora e media ao día a dispositivos móviles e, por conseguinte, a internet. Saben vostedes canto tempo pasan en España? Para a Academia Americana... Segundo a Asociación de Investigación de Medios de Comunicación, a media é de 7 horas diarias, case 5 veces máis do recomendado. Conclusión, ninguén controla o uso que fan dos dispositivos móviles e internet os adolescentes. Confiar no bo facer paterno en a educación é o mesmo que creer nun unicornio rosa invisible. Segundo argumento, argumento de saúde. O acceso incontrolado a internet está afectando gravemente a saúde dos máis novos. Segundo a Sociedade Canadiense de Pediatría, un uso abusivo das pantallas pode afectar o desenvolvemento cerebral, causar déficit da atención, aumentar a impulsividade, provocar problemas no aprendizaxe, ocasionar alteracións no sono, causar depresión e ansiedade, producir obesidade, provocar problemas na conducta, afectar o rendimento académico, ser motivo do cancro, e non sigo porque non me quedan dedos. Debemos proteger os máis pequenos e debemos facelo limitando legalmente o uso de internet. Os nenos e as nenas son o noso futuro, pero non hai futuro para aqueles que abusan da tecnoloxía. Terceiro argumento, argumento de feitos. Moitos países están xa limitando o uso de internet entre os máis novos. En China, por exemplo, as aplicacións tipo TikTok teñen que ter instalado un modo xuvenil que limita o seu uso a 40 minutos diarios e impide acceder a eles entre as 10 da noite e as 6 da mañá. Aquí, en Galicia, no DOGA, do 4 de xaneiro deste mesmo ano, publicouse unha nova orde sobre o uso de teléfonos móviles. Nesta, amplíase a prohibición ás actividades extraescolares e complementarias e, ademais, obriga aos centros educativos a formar nun bo uso da tecnoloxía aos máis novos.
Os gobernos estánse dando conta de que, igual que protexen por lei aos máis novos do alcohol ou das drogas, deben protexelos tamén limitando o uso de internet. Non debemos ter medo, porque, como dicía Cicerón, as leis fanse para o ben dos cidadáns. Remato e fago recordando os nosos 3 sólidos argumentos. Argumento de falta de control. Confiar toda a educación e a bo facer das familias non está funcionando. Argumento de saúde. O acceso incontrolado a internet afecta gravemente a saúde. E argumento de feitos. Moitos países están xa limitando o uso internet entre os máis novos. Con estes 3 argumentos, sostivemos a nosa tese. Non lexislar é hipotecar a saúde física e psíquica dos máis novos. Señoras, señores, chegou o momento de tomar unha decisión, permanecer impasibles ante estes perigos ou comprometerse cos máis novos, e o noso equipo tenno claro. Se non hai compromiso, como dicía o atleta americano Scott Somers, non hai éxito. «29, 2, 9». 28, 2, 8. Moitas grazas. Nunca han sentido la necesidad, el deseo de querer salir a explorar el mundo sin que les importe absolutamente nada lo que puedan encontrarse durante el camino. Yo lo he sentido. En cualquier caso, muy buenos días, excelentísimo jurado, público aquí presente y compañeros debatintes. Mi nombre es Pablo Domínguez y junto con mis compañeros del instituto y es Nuestra Señora de los Hoyos Grandes de Lugo, Adrián, Nicolás, Sofía y Daniel, vendremos a defender la postura completamente en contra ante la pregunta planteada para este debate. ¿Debería el Estado poner límites al uso de Internet y dispositivos móviles en menores de 12 años? A nosotros nos gustaría dar un enfoque un tanto diferente a la pregunta. Dividámosla en 3 partes. Un primer fragmento, ¿debería el Estado poner límites? Un segundo fragmento, al uso de Internet y dispositivos móviles. Y el último fragmento, a menores de 12 años. Cada uno dará forma a uno de nuestros argumentos. Sin embargo, juntémoslos todos y formemos nuestra tesis. Educad a los niños y ya no será necesario castigar a los hombres. Empecemos pues por el primer argumento, un argumento de bienestar. Como sabemos, los padres no son nativos digitales, no están preparados para educar a los niños en la nueva realidad digital que les espera. El Estado, pues, debe tomar parte no limitando, sino proponiendo límites, no limitando, sino proponiendo medidas de educación para los padres. Programas de concienciación, como Padres 2.0, son los que proponemos. Pues recordemos que el Estado no es más que una simple entidad, un concepto que nosotros mismos nos hemos inventado. Debemos dejar pues que sea una mera idea la que eduque a nuestros niños. Por supuesto que no. Igual que debe ser el padre el que le enseña al niño cómo montarse en el columpio, debe ser este el que le enseñe cómo manejarse por Internet, en este nuevo mundo hiperconectado. Pues como nos dice el filósofo Luciano Floridi, la realidad ya no representa 2 caras de una misma moneda. Ya no diferenciamos entre estar online u offline. Hoy en día nos entendemos por el término on life. Nos guste o no, siempre estaremos conectados y debemos aprender a vivir con ello. Nuestro segundo argumento, un argumento de madurez. En España, como sabemos, la mayoría de edad se fecha a los 18 años. Sin embargo, hay personas a los 19, 24, incluso 40 años que no alcanzan la madurez mental que este título requiere. En los niños pasa exactamente igual. Lo dicen estudios como el del Consejo de Investigaciones Científicas. El cerebro del niño no son iguales. Cada niño aprende de un modo diferente. Es por esto que poner una franja de edad es cuanto menos una idea pésima y en caso de que la haya, bajo ninguna circunstancia debe estar reglada por el Estado, sino por los propios padres, que son los que más conocen a sus niños y son pues los más indicados para tomar esta decisión. En nuestro último argumento, un argumento de digitalización. Debido a la difusión de la imprenta por Occidente, el autor Marshall McLuhan acuñó en los años 60 el término de la galaxia Gutenberg, la cual hace referencia a todos los libros y manuscritos escritos desde entonces. Hoy nos entendemos por otro término, la galaxia de Internet, la cual nos permite abarcar todo el conocimiento
existente gracias a nuestros dispositivos móviles. ¿Qué hay más egoísta que con todos los avances que hemos tenido no los aprovechemos, les infundamos la tecnofobia a los niños y no les permitamos desarrollarse en esta nueva era que les propone Andy Stallman en su libro Human of Fun, que nos afirma que esto ya no es una era de cambio, debemos entenderlo realmente como un cambio de era? En resumen, apoyados en nuestra tesis, educad a los niños y ya no será necesario castigar a los hombres. Sacamos nuestros 3 argumentos, un primero de ellos de bienestar, un segundo de ellos de madurez y un tercero de ellos de digitalización. ¿Saben? Me suena que había alguien que tenía la misma mentalidad que yo, una mentalidad aventurera que no temía por lo desconocido. Sin embargo, no consigo recordar quién, aunque estoy completamente seguro que mi compañero podrá refrescarme la memoria. Muchísimas gracias. Público, xurado, estade moi atentos. Esta é unha nova oportunidade de cantar bingo. ...56, 5, 6. Bos días, o meu nome é Lucas Rodríguez Oti e neste debate voume encargar de facer a refutación argumentativa a favor. Comezarei refutando os argumentos do equipo contrario. Comezan no seu exordio dicindo de a necesidade de explorar mundo, abarcar o descoñecido. Pero, señoras e señores, hoxe en día non podemos aventurarnos ao descoñecido. Precisamos dunha solución segura e práctica, a cal nos pode ofrecer o Estado. Pois entón, confiemos no Estado para legislar e darnos a solución que tanto precisamos. Sigo pola súa tese. Educad a los niños e ya no será necesario castigar a los hombres. El Estado es el que debe educar a estos niños. E isto o demostramos ao longo da nosa argumentación. O Estado ten que tomar as cartas no asunto, limitar aos nenos, pero tamén educalos. Pois unha educación sen ir da man da legislación non sirve de nada. ¿Sí? Usted propone educar, pero no tiene en cuenta que educar también implica limitar y por lo tanto si lo hace el Estado estaría limitando el Estado. Claro, é o que propón o noso equipo. Limitar da man de educar. Continúo polo seu primeiro argumento, no que falan de que os pais das mans do Estado deberían educar. E estánnos dando a razón. O Estado debe estar no asunto, porque os pais venlle demasiado grande o feito de controlar o uso que fan os seus fillos da tecnoloxía. Por exemplo, nós temos unha evidencia de custodio que afirma que a actividade online dos nenos aumentou un 180% este último ano. E sabedes canto aumentou a vigilancia paterna? Un escaso 10%. Está claro que os pais non teñen o que hai que tener para controlar o uso dos seus fillos. ¿Sí? Ustedes proponen que el Estado eduque. ¿Y cómo lo harían? O Estado pode educar igual que vos propoñedes que os pais eduquen. O Estado pode axudar aos pais, pero tamén limitar aos nenos. ¿Sí? ¿Qué medidas propondría el Estado para ayudar a los niños? Pois, por exemplo, limitacións do estilo das horas e que logo os pais collan esas limitacións e eduquen os seus nenos. Continúo polo seu segundo argumento, sí, no que falan de que os nenos son diferentes e os padres os coñecen. Pero o Estado tamén coñece a sociedade e sabe o que precisa. Pero sabedes que, según Save the Children, os 72% dos menores ocultan a súa actividade na rede aos seus pais. Os pais, como van coñecer aos nenos se os nenos lles ocultan a súa verdadeira identidade? Continúo polo seu terceiro argumento de digitalización, que falan de que Internet nos axuda a abarcar todo o coñecemento, pero tamén nos axuda, sabedes a que? A abarcar os perigos. Por exemplo, Save the Children nos di que o 75% dos menores sufriron algún caso de ciberbullying durante a súa infancia. E a OMS advirte que un uso habitual de Internet e dispositivos móviles fai que os nenos teñan un 50% maior de probabilidades de padecer un cancro. Paso agora a defender a nosa liña argumental. Primeiro argumento, argumento de falta de control. É necesario que o Estado poña estes límites canto antes, pois está claro que hai unha gran falta de control por parte destes nenos e dos seus pais. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, o 99% dos menores teñen acceso á rede, o 72% o emprega diariamente e o 86% o emprega para ver contido inadecuado. Isto, según UNICEF, expone a estes nenos a terribles riscos. Segundo argumento, argumento de saúde. O uso de Internet e dispositivos móviles pon en risco a saúde dos máis novos. Por exemplo, a OMS
e a UNICEF xa advirten dos prexuizos deste uso inadecuado de internet e dispositivos móviles, que, entre outras cousas, causa adiccións, fatiga física, trastornos de sono, problemas de atención, cambios de humor e outros moitos máis síntomas xa mencionados na nosa argumentación. Como poden ver, hai demasiados problemas causados polo internet e os dispositivos móviles e precisamos que o Estado tome cartas no asunto canto antes. Terceiro e último argumento, argumento de feitos. É necesaria esta limitación por parte do Estado por moitos motivos. De feito, na nosa argumentación, mencionamos xa países que están tomando medidas e nós deberíamos facer o mesmo. Por exemplo, en setembro de 2023, China implementou novas normas de uso para internet e dispositivos móviles, limitando a 40 minutos en menores de 8 anos e 1 hora aos que teñen de 8 a 16. Pois o goberno chinés deuse conta de que os pais non eran capaces de controlar o uso dos seus fillos na tecnoloxía en xeral. Remato, deixando en evidencia como o Estado sí debería limitar o internet e os dispositivos móviles aos menores de 12 anos. E, por suposto, recordando a nosa tese. Non lexislar e hipotecar a saúde física e psíquica dos máis novos. E recordade, equipo contrario, público, xurado, a sorte é a salvación duns poucos, pero un demonio para a maioría. Moitas grazas. Él era diferente. Y es que en el siglo V a.C. hubo en Grecia un hombre que era diferente. Y este hombre se atrevió a mirar sin prejuicios al mundo. También se atrevió a lanzarse a la aldea global de la época. Fue entonces cuando subió al ágora, habló y todos le aplaudieron. En todo caso, muy buenos días, mi nombre es Daniel y en el día de hoy realizo la refutación argumentativa para el equipo en contra en este debate, representando, como ya saben, al Instituto de Lies Nosa Señora dos Ous Grandes de Lugo. Permítanme empezar esta intervención refiriéndome al equipo contrario, pero no sin antes recordarles nuestra tesis y nuestra línea argumental. Es que nuestra tesis dice así: educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Y nuestros tres argumentos: un primero de bienestar, un segundo de madurez y un tercero de digitalización. Equipo contrario, permítanme decirles que están equivocados. Pero esta no es una situación en la que ustedes dirían lo mismo en mi postura y yo la suya. Ahora están realmente equivocados y se lo demuestro. Empiezan planteando una tesis que dicen: no legislar es hipotecar la salud física y mental de los jóvenes. Y yo les diré que no. Legislar es sumir en la ignorancia, lo que ustedes quieren hacer. Por otra parte, también plantean un primer argumento de falta de control. Claro que hay falta de control. ¿Y quién debe responder a esta falta de control? Los padres. ¿Quién conoce a cada niño de forma específica? Los padres, no el Estado. De esto también hablan en un ataque que nos hicieron, diciendo que los padres no conocen a los hijos. Si los padres no conocen a los hijos, esperan que el Estado sí. Esperan que el Estado, precisamente, que no sabe nada de cada uno de estos niños a los que ustedes proponen que va a limitar, piensan que los va a conocer, si ya supuestamente, como dicen, no los conocen los padres. Por otra parte, también hablan de que a los padres les viene grande. Les viene grande limitar. ¿Cómo que les viene grande? Les viene grande teniendo todos los conocimientos, todas las herramientas necesarias. Estos conocimientos siendo conocer a cada uno de estos hijos. Saber proporcionarle los límites necesarios, las medidas necesarias. Su pregunta. Teñen algunha evidencia que respalde a afirmación na que se basan para refutar a nosa tese? ¿Cómo? Teñen algunha evidencia que respalde a afirmación na que se basan para refutar a nosa tese? Pues precisamente sí. Cuando hay legislación, no siempre hay educación. Y cuando hay educación, no siempre se conciencia de cada uno de los peligros que existen. Y si no se conciencia, no siempre se va a saber si realmente hay un peligro y lo expuesto que estamos a este peligro. Y con la legislación no se conciencia, como estoy diciendo. Y ahora voy a desarrollar nuestra línea argumental, que por cierto es la que tiene la razón. En nuestro primer argumento, llamado un argumento de bienestar, afirmamos que existe una necesidad de educación hacia los padres. Y para respaldar esta necesidad de educación proponemos programas como el de Padres 2.0, un programa que busca concienciar y educar a los padres en el mundo digital. ¿Y qué pasará con estas medidas que se van a tomar? Pues que el conocimiento que se da a los padres con esta educación que proponemos será transferido a los hijos, porque en esto se basa la paternidad, en transferir los conocimientos a sus hijos, de los padres a hijos. Y no como los límites, porque recordemos que los límites restringen la capacidad decisoria de los padres sobre la educación
que pueden tener cada uno de sus hijos, ya que decide el Estado por ellos y no deciden ellos por sus hijos. Por otra parte, también me gustaría recalcar que la neurocientífica Daphne Bavelier dice que conviene que hablemos del mal uso de las pantallas, porque las pantallas no son malas en sí, como ustedes también proponen. Su pregunta. Se os pais non toman cartas no asunto, tal e como nos evidenciamos, de que empezades votar man? ¿Cómo que los padres no toman cartas en el asunto? ¿Creen ustedes que los padres no estarían interesados en el bien de sus hijos? Por supuesto que estarían. Y de hecho, serían los primeros en estarlo, no como el Estado. Por otra parte, planteamos un segundo argumento de madurez, con el que decimos que es incorrecto establecer una franja de edad fija, porque los diferentes niños tienen diferentes necesidades, que por cierto pueden ser satisfechas por cada uno de los padres, no por el Estado, que no los conoce personalmente. De tal forma que, además de que es incorrecto establecer edades fijas, también es incorrecto limitar. Porque las pantallas son cruciales en el desarrollo de un niño, según indicaba la Wisconsin University, con un estudio en el que concluía que las pantallas pueden ser un buen recurso de aprendizaje y adaptación al mundo en los primeros años de vida. Un mundo que será en el que van a vivir. Un mundo que será, en definitiva, señores, su futuro. Como afirmamos en nuestro tercer argumento de digitalización, todos los presentes hoy aquí somos partícipes de una red digital, de un mundo digital, y lo seremos. ¿Por qué establecer una barrera entre lo que vamos a ser y lo que quieren plantear el equipo contrario? Nosotros no planteamos eso. Y de hecho no planteamos tampoco sumir a los padres en la pasividad, en algo que es tan importante como la educación de sus hijos, sino que planteamos subirlos en la actividad, en que participen de forma activa, en algo que es tan importante como el desarrollo de sus hijos. Por otra parte, nosotros proponemos, en vez de perseguir a los niños, perseguir a las empresas. Porque este libro demuestra que las empresas a las que acceden, es decir, las plataformas a las que los menores de 12 años acceden y las cuales obtienen perjuicios, estos creadores de esas plataformas se han estudiado antes el cerebro para que sean más adictivas y para que pasen más tiempo enganchados. ¿Por qué no perseguimos? ¿Por qué el Estado no persigue estas plataformas? ¿Qué es lo que debería hacer? No perseguir a los niños. En resumen, recuerden, educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Muchas gracias. Atentos aos seus cartóns, xuíces, a ver se agora tendes sorte. 21, 2, 1. 73, 7, 3. Bos días, boas tardes. O meu nome é Sofía Rico e son encargada de facer a refutación dialéctica a favor neste debate. Gustaríame comenzar recordando a nosa tese. Non lexislar e hipotecar a saúde física e psíquica dos máis novos. E recordando os nosos tres sólidos argumentos: falta de control, saúde e feitos. Comenzarei falando pola tese do equipo contrario. Eles afirman que eduquemos aos nenos e xa non será necesario castigar aos homes. E que nós estamos apostando por un tándem entre os pais, o Estado, a educación e a legislación. Debemos tomar exemplo de países que xa están tomando estas medidas. Por exemplo, o Parlamento taiwanés aprobou unha lei que multará aos pais que deixen aos seus fillos pasar demasiado tempo cos dispositivos móviles. E tamén o fixeron en Italia. O senador italiano Andrea Cangina di que quere prohibir os teléfonos móviles a menores de 14 anos, pois consideran que este dispositivo ten demasiado poder como para non ter límite de idade. Efectivamente, ten un poder tan grande que os pais, sen axuda do Estado e sen o seu apoio, non poden tomar conciencia dos problemas que realmente isto conleva, xa que, como dicimos no noso argumento de saúde, os problemas son infinitos, pero a solución é tan só unha: lexislar. Así o afirma, por exemplo, o Colexio de Ópticos Optometristas de Galicia, xa que o uso incontrolado de móviles ou tabletas aumenta o risco de miopía en nenos. Moitas grazas. ¿Recuerdan al hombre del ágora del que les hablaba mi compañero Daniel? Pues bien, no es otro que Heródoto de Halicarnaso,
que se presentaba como un hombre apuesto, de tez morena y bronceada por el sol, y que, por cierto, hablaba un jónico perfecto. Muy buenos días, mi nombre es Sofía Piñeiro y hoy estoy aquí para realizar la refutación dialéctica completamente en contra para Elías a Nosa Señora dos Ollos Grandes de Lugo. Para comenzar con mis intervenciones, me gustaría referirme a lo que ha dicho el equipo contrario, más concretamente a su primer argumento, titulado Falta de control. Nosotros les damos parcialmente la razón. Les decimos que los padres no son nativos digitales y que quizás no están del todo preparados para cuidar de sus hijos. Y lo que tiene que hacer el Estado ante esto no es ponerles límites a los menores, sino educar a los padres para que los padres sean capaces de llevar a cabo la educación de sus hijos y de ejercer la patria potestad. En su segundo argumento, de salud, ustedes proponen que los dispositivos móviles en general coartan nuestro desarrollo. Y bien, el neurocientífico y psicólogo Josep Salvatella afirma que los videojuegos pueden mejorar la capacidad resolutiva y cognitiva en un estudio titulado Las nuevas tecnologías de niños y adolescentes. Y por último, me gustaría referirme a su tercer argumento, de hechos. ¿Realmente están utilizando ustedes a China como ejemplo? ¿A una tiranía? Una tiranía es lo que ustedes nos están proponiendo. Por favor, seamos realistas. Además, ustedes dicen que hay algunos países en los que ya se está tomando medidas, pero no por eso tenemos que tomarlas nosotros, tal y como afirmaba Séneca, un orador y filósofo clásico. ¿Realmente creen, les repito, que porque lo hagan los otros países tenemos que implementar medidas nosotros también? Muchas gracias. En esta segunda intervención quiero empezar refiriéndome otra vez a lo que ha dicho el equipo contrario, más concretamente a su segundo argumento, de salud. Ustedes nos hablan de las adicciones y de todos los supuestos perjuicios que nos ocasionan los dispositivos móviles y las redes sociales. Pues bien, la experta en derechos digitales, que por cierto colabora con la Universidad de Barcelona, Simona Levi, afirma que las adicciones son un problema de infelicidad que viene de antes de la aparición de los dispositivos móviles. No podemos culpabilizar a los dispositivos móviles de los problemas que tenemos actualmente en nuestra sociedad. Tal y como afirma el filósofo y escritor Andy Stallman en su libro Human of Phone, los dispositivos móviles son beneficiosos y no debemos dejar de utilizarlos porque ya éramos mentirosos y ya éramos agresivos antes de la aparición de estos mismos. Me gustaría también volver a incidir sobre su tercer argumento, de desarrollo. Ustedes dicen que porque otros países apuesten por proponer medidas, nosotros deberíamos hacerlo también. Y yo le repito otra vez a Séneca, porque por supuesto que no. Si uno de ustedes se tirara de un puente, ¿el resto del equipo iría detrás? Por supuesto que no. Si alguien está coartando el desarrollo de los menores en un país, ¿deberíamos tomar nosotros ese ejemplo tan negativo? Por supuesto que no. Proponen que el Estado deba hacer las leyes y nosotros proponemos una alternativa mejor, que el Estado ayude a los padres. ¿No creen que los padres son los que mejor conocen a sus hijos y son los que están más capacitados con la ayuda del Estado? Muchas gracias. Agora rematarei o turno de refutación dialéctica do equipo Sagrada Familia Filipenses facendo referencia ao dito anteriormente polo equipo contrario. Dixéchedes que o internet ten moitos prexuizos, pero es que tedes os prexuizos sobre a efectividade das leis que pode poñer o Estado sodes vos, e que realmente o ministro de Educación Nacional francés xa prohibiu un ano o móvil nos colexios e os profesores falan dunha inmensa melloría, pois dedicaban máis tempo á lectura, diminuíron os casos de acoso escolar e había un ambiente moito máis tranquilo nas aulas. Por favor, confiemos en que as leis fanse para o ben das cidadáns, como xa mencionou a miña compañeira na argumentación. Agora falarei do seu segundo argumento, argumento de madurez. Nel afirman que as persoas maiores de idade algunhas non alcanzan madurez todavía, e que o cerebro non está desenvolvido e que cada neno aprende de distinta forma, por eso os pais deben educales. En primeiro lugar, estamos de acordo en que os nenos non están preparados mentalmente para manexar o internet e os dispositivos móviles. Volvemos a dicilo no noso argumento de saúde. John Hutton, director do Centro de Descubrimento de Lectura e Alfabetización no Hospital Infantil de Cincinnati, afirma que existe un vínculo entre o uso de pantallas e o desenvolvemento cerebral en nenos pequenos, sobre todo na área de linguaxe, polo que é necesario minimizar o tempo que pasan estes nenos fronte ás pantallas. Equipo contrario, de verdade ides arriscar o benestar dos nenos soamente polas posibles beneficios?
4, 7. E recorden, a sorte nunca dá, só presta. Por iso, non lle encarguemos a ela o futuro dos máis novos. Moitas grazas. En mi última intervención, quiero referirme a la tesis del equipo contrario, en la que dicen: no legislar es hipotecar la salud física y mental de los jóvenes. Disculpen. Pero bien, esta tesis ha quedado más que refutada en mis anteriores intervenciones con afirmaciones tales como las que nos hace la experta Simona Levi o el psicólogo Josep Salvatella, diciendo que, más que empeorar la salud física y mental de los jóvenes, lo que hacen los dispositivos móviles es potenciar el desarrollo. Ahora, me gustaría mencionar lo que ha dicho mi compañera anteriormente. Nosotros en ningún momento hemos hablado de prejuicios para con los dispositivos móviles. Lamento decirles que los que tienen prejuicios son ustedes, porque lo que quieren hacer es infundirles la tecnofobia a los menores. Pero bien, Simona Levi, como ya les he dicho, demostró todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es fomentar su uso, tal y como expresamos en nuestro tercer argumento, de bienestar. También me gustaría decirles, aunque no me lo han preguntado, las medidas que nos gustaría adoptar desde el IES a Nuestra Señora dos Ollos Grandes. Porque bien, igual que podemos tener una dieta alimenticia, ¿por qué no podemos tener una dieta digital? Nosotros les invitamos a que vengan a nuestro delicioso restaurante y prueben platos tales como la navegación por Internet para buscar un tema a las finas hierbas. ¿No les parece delicioso y muy beneficioso? Ahora bien, yo también quiero jugar al bingo. 13, 1, 3. Bingo. Nosotros hemos dado con la solución. Muchísimas gracias. En el ágora se hizo el silencio. Heródoto descubrió que aquella aldea global era muy diferente a como se pensaba. Entonces, los bárbaros no son tan bárbaros. Ahora sí, muy buenos días. Mi nombre es Nicolás y soy el encargado de hacer la conclusión completamente en contra para este debate. Ante la pregunta propuesta, nosotros lo tenemos claro. Y es que no, el Estado no debería delimitar el uso de Internet y dispositivos móviles. Esto lo sostenemos con nuestra tesis. Educad a los niños y ya no hará falta castigar y ya no será necesario castigar a los hombres. Y nuestros tres sólidos argumentos. Un primer argumento de bienestar, un segundo argumento de madurez y un tercer argumento de digitalización. Mientras que el equipo contrario nos ha propuesto su tesis. No legislar es hipotecar la salud física y psíquica de los más novos. Y sus tres argumentos. Un primer argumento de falta de control, un segundo argumento de salud y un tercer argumento de hechos. Permitirme exponer lo dicho por el equipo contrario. El equipo contrario empezó exponiéndonos su tesis, la cual fue perfectamente refutada por mi compañera Sofía, la cual les dijo que los dispositivos móviles mejoran el desarrollo de los niños menores de 12 años. Después le refutamos su primer argumento, con nuestro primer argumento de bienestar, que ellos hablaban de que nosotros hablamos de que la falta de control no es por culpa de los padres ni por culpa de los niños, es por culpa del Estado que no ataca a las empresas, no persigue a las empresas causantes de estos desperfectos. Y su segundo argumento, que fue refutado por Josep Salvatella, que dice que los videojuegos aumentan la capacidad resolutiva, y por Simona Levi, que dice que los problemas vienen de una infelicidad anterior, es decir, que no tienen ninguna relación con los dispositivos móviles. Por último, su tercer argumento, que está refutado con Séneca, que dice que algo lo haga todo el mundo no significa que esté bien hecho. Además, como dijo mi compañera Sofía, están comparando nuestro Estado con una tiranía como la de China. Ahora permitidme exponer nuestra línea argumental, pero antes de empezar quería recordarles que el equipo contrario no nos respondió claramente a las preguntas. Ahora sí, recordaremos nuestra tesis. Educad a los niños y ya no será necesario castigar a los hombres. Y nuestros tres argumentos. El primer argumento de bienestar, el segundo argumento de madurez y el tercer argumento de digitalización. El primer argumento de bienestar, hablamos de que los padres no son nativos digitales. Es decir, y el Estado lo que tiene que hacer es proponerle los recursos suficientes para que puedan educar a sus propios hijos. Nuestro segundo argumento de madurez.
Exponemos que los niños tienen distintas franjas de madurez. Unos límites lineales no servirían para nada. Y por último, nuestro argumento de digitalización. Somos nativos digitales. Necesitamos estar en contacto con los dispositivos móviles porque es necesario para nuestra existencia. Ahora sí, dejarme recapitular nuestros argumentos. El primer argumento de bienestar, el segundo argumento de madurez y el tercer argumento de digitalización. Y los bárbaros no eran tan bárbaros, como han demostrado mis compañeros con el uso de Internet y dispositivos móviles. Muchas gracias. Xuíces, profesores, público aquí presente, equipo contrario, comeza a recta final do noso xogo, do noso bingo. Prégolles que estean moi atentos, porque en calquera momento pode soar a frauta e tocar bingo, liña ou un número calquera, para que posteriormente tocar ese desexoso bingo. Comezo. ...83, 8, 3. Ola, boa tarde. Chámome Pablo Alonso. E hoxe estou aquí para finalizar este debate facendo a conclusión da postura a favor. Comezarei falando do equipo contrario, que ante a pregunta debería o Estado poñer límites sobre o uso de Internet e dispositivos móviles nos menores de 12 anos, aportaron os seguintes 3 argumentos. Argumento de benestar, argumento de madurez e argumento de digitalización. O seu argumento de benestar relataban que os pais deberían ir da man do Estado. Este argumento foi refutado cunha evidencia da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia. O seu segundo argumento, un argumento de madurez, que este argumento foi contraargumentado e rebatido cando demostramos un estudo no que os menores aumentaron un 180% o uso de Internet e dispositivos móviles no ano 2023. Demostra a falta de madurez do equipo dos pais e dos fillos. E un terceiro e último argumento, un argumento de digitalización, no que tratan de evidenciar o abarcamento de todas as facetas e coñecementos de Internet. Este argumento foi refutado con numerosos estudos do INE e da Organización Mundial da Saúde. Os argumentos do equipo rival estaban sustentados pola seguinte tese. Educad a los niños e non será necesario castigar a los hombres. Pola contra, nos deixamos moi claro coa nosa tese non legislar e hipotecar a saúde física e psíquica dos máis novos e claramente débese poñer límites no uso de Internet e dispositivos móviles a menores de 12 anos. Para apoiar esta tese ao longo deste intenso debate, nos baseamos nos seguintes 3 sólidos e firmes argumentos. Argumento de falta de control, argumento de saúde e argumento de feitos. Argumento de falta de control, no que evidenciamos que o sistema actual de confiar todo ao facer paterno non está funcionando. Un segundo argumento, un argumento de saúde, no que demostramos que o acceso incontrolado a Internet e dispositivos móviles está afectando gravemente a saúde dos máis novos. Non só a saúde física, que tamén, senón a saúde mental, psicolóxica e emocional dos máis novos. E un terceiro argumento, un argumento de feitos, no que evidenciamos que certos países de Asia, como por exemplo China, xa limitou o tempo de uso en TikTok entre os menores de 8 a 12 anos. Xuíces, equipo rival, público aquí presente. Este é o último intento para cantar bingo. 83, 8, 3. Acabades de ter toda unha demostración do que deixar as cousas ao azar, deixar ao azar a nosa saúde física e a nosa saúde psíquica. Moitas grazas. Va a empezar la segunda final. Doy las gracias al jurado. Podéis salir a deliberar. Y doy la enhorabuena a ambos equipos por esta final. ¿Estáis bien? Sí.
Muy bien. Pues podéis ir a vuestros asientos porque le toca el turno a los dos equipos mejor clasificados de la segunda categoría. ¿Qué es más determinante en el desarrollo de un individuo? ¿La genética o el contexto? Vamos a ver qué toca o qué les toca a cada equipo defender. Así que pido que capitán de cada equipo, por favor. Dime. Uy, perdón. ¿Lo enseñáis, por favor? En contra. Muy bien. El Colegio Peñarredonda defenderá la postura a favor. En este caso, ellos defenderán que es más determinante la genética en el desarrollo de un individuo. Y el Colegio Lar de Vigo defenderá que es el contexto el que determina más nuestro desarrollo. Sin más, muchísima suerte a ambos equipos y que comience el debate. Vamos a explicarlo con fútbol. El fútbol es un deporte único. Lo primero que le explicas a alguien que no conoce este deporte son sus normas. Los límites del campo, el número de jugadores, el tipo de balón con el que se juega. Todo esto limita el juego, por tanto, lo determina. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Barro Girbau y soy el encargado, junto a mi equipo, de representar al Colegio Peñarredonda en este debate, en el cual nos posicionamos completamente a favor ante la pregunta planteada. ¿Qué es más determinante en el desarrollo de un individuo? ¿La genética o el contexto? Para ello, hemos desarrollado 3 sólidos argumentos. Un argumento de límite, un argumento biológico y un último argumento personal, que se basan en nuestra tesis. No hay 2 genéticas iguales. Comencemos con el desarrollo de nuestro primer argumento, el argumento de límite. Toda limitación es una determinación. Lo que queremos transmitir con este argumento es que los límites determinan el desarrollo y que estas limitaciones son nuestra genética. Por tanto, terminar razonando que la genética, al limitar, determina el desarrollo del individuo. Esto lo evidenciamos con un artículo publicado por la Universidad de Granada, en la que afirma que nuestra genética limita nuestro desarrollo y, por tanto, lo determina. También les vamos a poner un ejemplo. Según la base del Comité Internacional Olímpico, se muestra el récord de los 100 metros lisos olímpicos. Está en 9,54 segundos. En cambio, según la base de este mismo Comité Olímpico, el récord de los 100 metros lisos paralímpicos está en 14,56 segundos. Con esto probamos que la limitación de la genética determina el desarrollo del individuo. Segundo argumento, el argumento biológico. Una genética, un desarrollo. Lo que queremos transmitir con este argumento es que la genética, al ser propia de cada individuo, al ser única, va a ser lo más determinante. Para ello nos apoyamos en un artículo publicado por la organización de Manchester EMQN, que afirma que la genética es única en cada individuo y, por tanto, más determinante. Y por último, nuestro tercer argumento, el argumento personal. En lo físico e intelectual, la genética va a determinar. Como bien define la RAE, desarrollo se basa en 3 principales cosas, que son el desarrollo físico, el desarrollo intelectual y el desarrollo moral. Pues bien, lo que queremos transmitir con este argumento es que las 2/3 partes de este desarrollo, el desarrollo físico e intelectual,
son más determinadas por la genética. Para ello, nos apoyamos en 2 artículos. El primero, según la Academia Americana de Pediatras, el desarrollo físico en los niños y adolescentes está más determinado por la genética. El segundo, según la Universidad Estatal de California, el 75% de nuestro coeficiente intelectual está más determinado por la genética. Conclusión, en lo físico e intelectual, la genética va a determinar. Me gustaría comenzar con nuestra recapitulación de nuestros 3 argumentos, que han sido los siguientes. Argumento de límite. Toda limitación es una determinación. Argumento biológico. Una genética, un desarrollo. Y nuestro tercer y último argumento. Argumento personal. En lo físico e intelectual, la genética va a determinar. Que se basan en nuestra tesis. No hay 2 genéticas iguales. Bien, ¿se acuerdan del fútbol? Ese deporte único que al estar limitado era determinado. Imagínense que esas normas son nuestra genética, que al limitar determinan nuestro desarrollo como individuo. Muchas gracias. ¿Nos puede explicar un poco más a fondo cómo afirma su estudio de Granada que esos límites son genéticos? ¿Cómo afirman? Nos acaba de decir que los estudios salen de la nada. No, ¿cómo? No. ¿Cómo afirma y demuestra su estudio de Granada, del que hablaron en su primer argumento de límites, que esos límites de los que hablan son genéticos? Directamente, el propio artículo lo determina, es el desarrollo que nosotros hemos encontrado. Son la cita textual del propio artículo, que esto es lo que determina el desarrollo del individuo, la propia genética, que al limitar lo determina. Es la principal idea que queremos transmitir, que la genética al limitar determina el desarrollo. Mi pregunta es, ¿cuáles aspectos dice este estudio que están limitando? Claramente el aspecto biológico. Una genética, un desarrollo. La genética, al ser única, es lo que nos quiere transmitir este artículo, que la genética, al ser única, va a ser lo más determinante. Esto se puede comprobar con todo nuestro público. Él, son distintos, son únicos debido a su genética. ¿Cómo relacionan sus tesis con sus 3 argumentos? Nuestra tesis, no hay 2 genéticas iguales. En el primer argumento de límites hablamos de que toda limitación es una determinación. ¿Cómo relacionamos este primer argumento con nuestra tesis? Muy simple. La genética, al limitar, determina y hace único nuestra genética. Por tanto, podemos evidenciar que no hay 2 genéticas iguales, dado que las limitaciones son distintas en un individuo como en otro. El segundo argumento, el argumento biológico. Una genética, un desarrollo. Esto queda claro, ya que al ser cada uno su única genética y su único desarrollo, tampoco van a existir 2 genéticas iguales. Nuestro tercer argumento, el argumento personal, en el que afirmamos que las 2/3 partes del desarrollo del individuo lo hacen único, porque lo determina más la genética. Por tanto, terminamos razonando nuestra tesis. No hay 2 genéticas iguales. Muchas gracias. De nada. Este es Willy. Ha heredado una panadería en el centro de la ciudad, aunque vaya, parece que no tiene mucho potencial. Por otro lado, tenemos a Javi, que como Willy también heredó una panadería, pero esta en el centro de la ciudad, gran potencial y una fiel clientela. Buenas tardes, mi nombre es Estefanía Dávila y junto a mi equipo formado por Adriana Cons, Alejandra Montenegro, Noa Piñeiro e Irene Curti venimos a dar respuesta a la pregunta formulada en este debate. ¿Qué es más determinante en el desarrollo de un individuo? ¿La genética o el contexto? A lo cual nosotros solo vemos una respuesta posible. Como defendemos en esta tesis, no es como naces, sino como paces. En nuestros 3 argumentos, un argumento social, uno de intereses y uno último, sanitario. En primer lugar, nos ceñiremos al argumento social. En este defendemos cómo el contexto determina y bajo su efecto la genética se ve completamente condicionada. La cuestión es que si la cultura en la que vivimos, la política en la que nacemos o la religión en la que creemos son más prominentes que la genética, que solo tiene sencillos impactos, no podemos decir que esta, que es ínfima en comparación, es más determinante.
Por ejemplo, un país como Afganistán, en el que las niñas han sido despojadas de su derecho a la educación. El desarrollo de las mismas no va a ser igual a pesar de su genética. Es que la calidad y el acceso a los servicios de educación pueden ser un factor significativo en el desarrollo de los individuos, igual que pasa con otros factores del contexto, como evidenciamos con el estudio La sociedad y el individuo del Gabinete de Psicología de Zaragoza, que explica cómo es innegable que la sociedad influye constantemente a lo largo del desarrollo por los distintos sistemas de valores que se transmiten socialmente. En nuestro segundo argumento tratamos el interés. Sin interés no hay desarrollo. En este argumento explicamos cómo la genética propone una serie de bases, habilidades o cualidades que el individuo elige desarrollar o no en función a su interés. Un interés que viene determinado únicamente por el contexto. A lo largo de nuestra vida vivimos un montón de experiencias que forjan nuestra forma de pensar, de ser, pero sobre todo nuestros valores. Algunos de nosotros nos damos cuenta de este desarrollo y tomamos parte activa en él, como es el camino espiritual o académico. El estudio Motivación en Educación Infantil explica cómo desde que somos pequeños necesitamos una motivación para conseguir unos objetivos. Esto por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Andalucía. Finalmente, nos apoyamos en un argumento sanitario. En este destacamos la influencia significativa del contexto en relación con hábitos y enfermedades. Subrayamos que el desarrollo de la salud está completamente determinando el efecto del contexto está completamente determinando el ámbito de la salud y las oportunidades que tienen o no los individuos. Pero para que entiendan, les pondremos un ejemplo. México, cuarta década del siglo XX. Se presenta una tendencia industrializadora, migratoria y una mala alimentación en el país, dando así paso a la gestación de la diabetes tipo 2, que será en el futuro una gran problemática para la salud del país. El estudio Genes y Medio Ambiente del Centro Universitario de Ciencias de México nos enseña el aumento en la población y de su mano el de la diabetes tipo 2, un fenómeno dado exclusivamente por la acción de este contexto. Finalmente, recordarles nuestra tesis. No es como naces, sino como paces, y nuestros tres sólidos argumentos. Un argumento social, uno de intereses y uno último, sanitario. ¿Se acuerdan de Javi Willy? Bueno, estas son sus panaderías. Acompáñenos a ver cómo trabajan, cómo se esfuerzan y cómo se interesan para conseguir un desarrollo. Un desarrollo que veremos a lo largo de este debate. Muchas gracias. ¿Qué entienden ustedes por determinar? Determinar, nosotros por determinar, como explica la RAE, entendemos ser causa o, ser causa o acción de que suceda algo, es decir, crear un desarrollo. El desarrollo es sinónimo de movimiento, de algo que se mantiene constante. El contexto es lo que hace que esto se mantenga constante. La genética está ahí, no se mueve por sí sola. En su primer argumento, el argumento social, ¿metería los factores medioambientales dentro de este argumento? Es decir, ¿creen que también influye? ¿Puede ser un poco más específico con medioambiental? Sí, los factores medioambientales, bueno, está muy claro, es decir, el medio ambiente, por ejemplo, que llueva, o ya no solo que llueva, sino factores como tsunamis, este tipo de cosas. Sí, lo consideramos totalmente parte del contexto. ¿Podría relacionar su tercer argumento con la tesis, por favor? Nuestro tercer argumento, sanitario, sí. No es como naces, sino como paces. Puedes nacer con una predisposición genética, sí, pero ¿cómo la conllevas? ¿Qué haces con ella? Es lo que va a determinar tu desarrollo, ser causante o acción de que algo pase. ¿Puede relacionar su primer argumento con la tesis, por favor? Sí, nuestro primer argumento, uno social. No es como naces, sino como paces. Es decir, tu ambiente, tu contexto, va a determinar qué pasa a medida de que creces. Es decir, tú naces con una genética que es una base y a lo largo de tu vida, tú, con tu contexto social, vas moldeándolo. ¿Sí? ¿Podría decir en qué se basan para decir su tesis o cómo lo evidencian o decirlo con otras palabras? No es como naces, sino como pases. No es lo que tienes, sino qué vas a hacer con ello después. Vale, muchas gracias. Nada.
Este es Brian Zaragoza. Tiene 22 años, es de Málaga y su sueño desde pequeño fue ser portero de fútbol. Fue mejorando, pero al momento de decidir si quería ser profesional, tuvo que cambiar de posición y ahora es delantero del Granada. Se preguntarán, ¿esto a qué se debe? Muy buenas tardes, mi nombre es Guzmán Ocampo y soy el encargado de hacer la refutación argumentativa en la pregunta que se nos plantea en este debate. ¿Qué es más determinante en el desarrollo de un individuo, la genética o el contexto? Algo que nos postulamos completamente a favor, es decir, decimos que es la genética. Y para comenzar, me gustaría argumentar lo que ha dicho el equipo contrario, comenzando con su primer argumento, el argumento social, en el que les hemos preguntado si meterían los factores medioambientales, es decir, si creen que los factores medioambientales son lo que pueden determinar el desarrollo de ese individuo, algo que nos han dicho que sí, pero nosotros lamentamos decirles que eso no es cierto, ya que, como bien demuestra un estudio de la Universidad de San Luis, alrededor del 0 y el 12% de los factores medioambientales influyen en nuestro desarrollo. Es decir, no es lo más determinante, sino que lo es la genética. En su segundo argumento hablan del interés, es decir, de que tú eliges tus cualidades. Pero, señores, nos están dando la razón. Si tú eliges tus cualidades, significa que lo que te está determinando es tu genética, porque yo no puedo decidir la cualidad de ser el mejor jugador de la historia del baloncesto, porque, señores, no soy una persona alta ni con esas capacidades, por lo que te determina es la genética. Pero una cualidad sin un interés que no se quiera desarrollar, ¿va a tener algún tipo de desarrollo? Bien, puede que no tenga mucho tipo de desarrollo, pero para eso hay que primero tenerla, señores, y lo que lo va a hacer que lo tengas, lo que lo va a determinar, es nuestra genética. Luego quería hablar sobre su tercer argumento, o el argumento sanitario, es decir, de la salud. Pero, señores, la salud está más determinada por la genética que por el contexto. Les muestro varias evidencias. Es decir, las personas con obesidad, como bien demuestra un estudio de la Universidad de Cambridge, es mayormente por su genética que por su contexto. Otro ejemplo, como bien dice la Universidad de Ricardo de Palma, el 80% de las enfermedades raras son por culpa de la genética. Y el otro 20% no es que sean del contexto, sino que no se sabe. Ahora me gustaría pasar a recordar nuestra línea argumental, basándonos en nuestra tesis. No existen dos genéticas iguales, sustentadas en nuestros tres sólidos argumentos. Un primer argumento de límite, un segundo argumento biológico y un tercer argumento personal. El primer argumento, el de límite. Toda limitación es una determinación. De hecho, en la RAE son sinónimos. Sí, dígame. En su tesis afirman que la genética es única, pero al igual que el contexto individual. Entonces, ¿cuál es el verdadero punto de su tesis? Bien, el verdadero punto de su tesis es que nuestra genética es única y no se puede cambiar. El contexto, quieras o no, se va a cambiar. No vas a tener toda tu vida el mismo contexto, por lo que no va a ser único. Tú no vas a tener un único contexto, pero sí una única genética. Y, señores, estar en contra de tu única genética es no confiar en uno mismo y es fracasar en el desarrollo. Ahora quería continuar con nuestro primer argumento. Repito, de límite. Toda limitación es una determinación. Y esto también lo afirma la Universidad de Ontario, en Canadá. Ahora quería pasar a nuestro segundo argumento, el argumento biológico. Tu genética te hace único. Cada uno tiene una genética, la cual la hace único. ¿Lo que significa esto? Que nuestro desarrollo también va a ser único. Y esto también lo hemos evidenciado anteriormente con la Universidad de Ontario. Bien, a continuación vamos a hablar de nuestro tercer argumento, el argumento personal. Como bien ha dicho anteriormente mi compañero Javier, hay tres factores fundamentales a la hora de hablar del desarrollo de un individuo: físico, intelectual y moral. Y de esos tres factores, la mayor parte, el físico y el intelecto, están determinados por la genética. Y se lo hemos evidenciado y se lo sigo evidenciando. Una compañía de biotecnologías de Valencia, llamada Dentro, dice que el 70% del éxito de los atletas es por su genética. Es decir, su físico está determinado por su genética. Y el intelecto, y eso lo hemos dicho, el 75% del intelecto es puramente genético, por lo que más determinan estos dos factores es la genética. Así que recordamos que no existen dos genéticas iguales con nuestros tres argumentos de límite, biológico y personal. Ahora me gustaría preguntarles si se acuerdan de Brian, que les dije que quería ser portero y ahora es delantero. Bien, esto se debe
a que la media de los porteros de la Liga Española es de 1,90 m. Y el pobre Bayern no llega al 1,64 m, más bajo que yo. Si yo no puedo ser portero, imagínense él. Bien, por lo que al llegar a ser profesional tuvo que dejar la portería y ponerse las botas. Muchas gracias. Sorprendentemente, Javi ha decidido invertir una pequeña parte de dinero y por eso ha añadido un piso a su panadería, aunque no tiene mucho interés. Sin embargo, Willy ha puesto un inmenso esfuerzo y una inmensa dedicación en mejorar la suya y por eso también le vamos a añadir un bloque. Buenas tardes, mi nombre es Noa Piñeiro y hoy soy la encargada de hacer la refutación argumentativa de mi equipo que se posiciona completamente en contra ante la pregunta planteada. Es decir, defendemos que el contexto es lo más determinante en el desarrollo de un individuo. Antes de nada, permítame proceder a comentar cientos puntos de la argumentación de mi equipo contrario. Su tesis nos dice que no hay dos genéticas iguales. Bien, señores, ¿hay dos contextos iguales? La respuesta es que no. Pero la diferencia, señores, es que los genes los tenemos todos. Están ahí. Pero si el contexto no exige al organismo que exprese ese gen, entonces permítame decirles que es la propia naturaleza la que prefiere ahorrarse esta energía y no utilizarla sin necesidad. Y es que afirmar que las reacciones humanas vienen por genética reduce al sujeto a ser una unidad monótona más cercana al animal salvaje y sus impulsos instintivos que a un humano que busca satisfacer necesidades. Su primer argumento, un argumento de límites. Hablan de que la genética marca sus límites, pero señores, el hecho que parece que los compañeros están evitando es que para cualquier habilidad o cualidad de un individuo, la que sea, es necesaria una práctica o persistencia en dicha habilidad a desarrollar. Ya porque si esta no es dada, ya porque el contexto no lo permite o porque al individuo no le interesa, permíteme decirle que el desarrollo, señores, es nulo. ¿Y cómo vamos a hablar de un final, de ese límite, sin hablar de un principio, sin empezar a desarrollarla? Esta no se va a desarrollar si el individuo no tiene un interés en desarrollarla. La genética asigna una base de habilidades o cualidades que el individuo puede desarrollar o no. ¿Y qué es en lo que se basa este individuo? Exacto, en un interés despertado por su contexto, ¿sí? En su argumento social hablan de que la cultura, la política y la religión son más determinantes en el desarrollo del individuo. ¿Cómo podrían evidenciarlo? Nuestro primer argumento, se lo iba a explicar después, pero yo se lo adelanto. Podemos observar, por ejemplo, con nuestra gráfica que decían que el coeficiente intelectual tenía que venir por genética. Bien, señores, un niño que nace con un nivel cognitivo alto, genético, pero un mal contexto, a los tan solo 14 años ya se ve superado por un niño con peor genética, pero un mejor contexto, y así es como vemos que nuestra genética se ve completamente sobrepasada por nuestro propio contexto. Ahora sí, su segundo argumento, y es que hablan que la genética es única. ¿Acaso el contexto no lo es? ¿Acaso algún individuo tiene el mismo contexto que su compañero? La respuesta está clara. Su tercer argumento, un argumento personal, que hablan del físico y del intelectual, cosa que les acabo de demostrar, que el intelecto, el coeficiente, las habilidades cognitivas no vienen por genética. Estas no se van a desarrollar si el contexto no lo permite, ¿sí? ¿No cree usted que al tener cada uno de nosotros una genética individual tenemos un desarrollo individual, el cual es así debido a que viene determinado por la individualidad de nuestra genética? Sí, por supuesto que las genéticas son distintas, es que no afirmamos lo contrario. Pero es que la genética es una base que el contexto decide si desarrollar o no. Ahora bien, refutados los argumentos del equipo contrario, permítame proceder a desarrollar nuestra línea argumental, comenzando por nuestra tesis. No es cómo naces, sino cómo paces. Nuestro primer argumento, un argumento social que trata de factores geopolíticos y educacionales. Es que si hablamos de desarrollo humano, la manera en la que nos criamos, nuestra educación, las políticas a las que estamos expuestos, todo nuestro entorno en general determina estrictamente nuestro desarrollo. Y es que no existe un individuo soberano previo a todos los fenómenos citados. El sujeto opera frente a lo que encuentra en su camino vital, tanto lo haya elegido él como si no. Nuestro segundo argumento, un argumento de interés. Es que para el desarrollo de un individuo en cualquier habilidad es necesaria la práctica o persistencia en dicha habilidad a desarrollar. Ahora bien, algo estancado, algo a lo que no le damos uso, ¿puede desarrollarse? La respuesta es un claro y rotundo no. Y es que, como nos explica el estudio de habilidades de Upsoft Skills expertos en tecnología y educación, una habilidad sin uso es una habilidad perdida. Para finalizar, nuestro tercer argumento, un argumento sanitario. Y es que el desarrollo de nuestra salud depende incondicionalmente de nuestro contexto. Pero no solo queremos ceñirnos a cómo este condiciona la aparición de una u otra enfermedad, como ya ha expuesto mi compañera anteriormente, sino también al enorme impacto que tiene esta
en su evolución, ralentización o su mismo desarrollo. La Organización Mundial de la Salud define salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social. A lo que Sanitas, compañía aseguradora de servicios de la salud español, añade que este concepto va mucho más allá de la existencia de una u otra enfermedad. Este concepto nos hace abrir los ojos y darnos cuenta de que no debemos hablar de una vida sana, sino de un estilo de vida saludable, del que forman parte nuestra alimentación, el ejercicio físico, el impacto con el medio ambiente. Es así, señores, como afirmamos, y estamos seguros de que ustedes también, la respuesta correcta es el contexto, y si esta no es su respuesta, permítame decirle que están equivocados. Muchas gracias. Ya que mis compañeros lo han explicado con fútbol, pues yo también lo haré. Se podría decir que las características más importantes para ser un gran jugador son el tiro, el pase y la velocidad. Y ahora yo les lanzo la siguiente pregunta. ¿Acaso es Usain Bolt el mejor jugador de la historia del fútbol? Buenos días, mi nombre es Javier Martínez y realizaré la refutación dialéctica del equipo Peñarredonda. Me gustaría empezar con la tesis del equipo rival. No es como naces, sino como paces. Y me gustaría cambiar un poco esta tesis. Nosotros nacemos, pacemos y morimos. Morimos. ¿Y por qué morimos? Porque están nuestros genes morir. Porque la genética nos determina la muerte y por lo tanto está determinando de una forma absoluta nuestro desarrollo como individuo. Después han atacado nuestra tesis y el argumento biológico bajo el mismo razonamiento. Y es que tampoco hay dos contextos iguales. Pues bien, este contexto es modificable, como bien explicó mi compañero Guzmán, y por eso no seguiré más con este razonamiento. Después me gustaría hablar de su argumento de interés, en el que hablan que nuestros intereses, nuestros gustos, es cuestión de contexto. Pues bien, la Universidad de Luisiana afirma que nuestros gustos son genéticos. La científica de dicha universidad, llamada Bill Sullivan. Yo les pregunto, ¿acaso con esta evidencia no nos están dando la razón de que al ser nuestros gustos y nuestros intereses genéticos, vuestro argumento queda completamente rebatido? Y después, para finalizar, me gustaría hablar de su argumento sanitario. Les voy a hablar yo también de sanidad. Pues bien, según la Universidad de Cambridge, Gilles Gio, el genetista, afirma que la obesidad no es una elección. ¿Acaso no tenemos en nuestros genes cosas sanitarias que no se pueden variar de ninguna forma? Muchas gracias. Saludemos de nuevo a Javi y a Willy. Javi mantiene su panadería sin mucho interés, aunque no pierde su éxito anterior. Por otro lado, a Willy me veo obligada a darle mi enorme enhorabuena, porque gracias a su inmenso esfuerzo ha conseguido sumar 2 pisos. Buenas tardes, mi nombre es Irene Curti y vengo a realizar la refutación dialéctica en este debate en el cual mi equipo y yo nos posicionamos totalmente en contra de la pregunta planteada. Es decir, el contexto es mucho más determinante que la genética. El equipo contrario me preguntaba que los gustos y los intereses, ¿cómo vendrían del contexto si vienen por nuestra genética? Señores, ¿cómo habría gustos e intereses si el contexto no lo pone en nuestro camino? ¿Acaso la genética podría inventarse todo eso? ¿Acaso la genética podría crear gustos e intereses sin algo que lo ponga en nuestro camino? El equipo contrario hablaba de habilidades, que si la genética no le pone habilidades, estas no podrán ser desarrolladas. Señores, siempre tendremos genética, siempre tendremos habilidades, y el hecho de que las desarrollemos o no vendrá imperativamente del interés que nos despierte el contexto, porque según afirma el estudio de las inteligencias, de cómo influye el contexto en la conducta de un niño o una niña del CEI Valencia, la motivación viene del contexto y la motivación es imperativa para que se produzca ese desarrollo. Aquí mis compañeros quieren hablar de fútbol. Hablemos de fútbol. El mejor de la historia, Lionel Messi. Señores, ¿cómo consiguió llegar a ser el mejor de la historia? Hormonación. La hormonación se basa en la modificación de la expresión de los genes. Entonces, ¿por qué buscaríamos modificar la expresión de los genes si con el contexto, si este no determina? Muchísimas gracias. Lo primero, nos han atacado con Lionel Messi, el mejor jugador de la historia del fútbol. Pues coincido, es el mejor jugador de la historia del fútbol.
Y este mismo hombre, nos acaban de dar la razón, estuvo determinado por su genética. Sin embargo, consiguió salir adelante y con sus genes, con su capacidad futbolística, pudo ser el mejor jugador del fútbol. Le lanzo la siguiente pregunta. ¿Acaso si usted si entrenara como Messi, sería tan buen jugador como él? Yo lo he hecho, lo he intentado y aquí me tienen. No estoy en Barcelona, ni mucho menos. Después, me gustaría hablar de su argumento social, en el que hablan que somos influenciados. Pues bien, sí, somos influenciados. Pero somos influenciados a través de nuestro intelecto, si no me equivoco. Sin nuestro intelecto, ¿qué seríamos nosotros? No seríamos absolutamente nadie. Y como la afirmé, y como afirmó mis grandísimos compañeros, Nancy Segal, de la Universidad Estatal de California, llegó a la conclusión de que el coeficiente intelectual está dado un mínimo por nuestros genes. Les lanzo la siguiente pregunta también. ¿Cómo va a haber un contexto que determine si no hay un físico, si no hay un intelecto al que determinar? Ya que si nos determinan como desarrollo, como individuo, nos determinan o físicamente o intelectualmente, los cuales están desarrollados, como afirma la RAE. La RAE afirma que el desarrollo está determinado por el contexto, o sea, por lo físico, intelectual y moral, y lo intelectual y lo físico está determinado por la genética. Muchas gracias. Me gustaría empezar contestando a la pregunta de mi compañero. Él me dice que aunque entrenase todo lo que entrenó Messi, si no tuviese su genética, no llegaría. Señores, primero planteemos otra vez la pregunta de este debate. ¿Qué es más determinante en el desarrollo del individuo? ¿El contexto o la genética? No le añadan un apellido a la pregunta. No estamos hablando qué es más determinante en el desarrollo del individuo frente a otros individuos. Estamos hablando del desarrollo individual de cada uno. Y por mucho que ustedes tengan una genética excepcional, les vuelvo a repetir, sin ese interés, no la van a desarrollar. Bien, querían hablar de límites, hablemos de límites. Hoy en día la genética ya no pone tales límites, porque una persona que nace mujer y quiere ser hombre, hoy en día puede conseguirlo gracias a la hormonación y a las operaciones de cambio de sexo. También hablaban de la muerte, pero señores, les quiero lanzar una pregunta. ¿Por qué hace años moríamos a los 35 y ahora a los 84? También hablaban en su argumento biológico. Señores, quiero presentarles esta evidencia. Las inteligencias múltiples y el desarrollo de talentos. Aquí habla cómo la ausencia de nutrientes esenciales en nuestra dieta puede determinar imperativamente la fabricación de proteínas en nuestro cuerpo. Proteínas que llevan a cabo todas las acciones esenciales de nuestra anatomía. Muchísimas gracias. Discúlpeme, pero la pregunta del debate no es aumentar el desarrollo, sino determinar. Y esas personas que lamentablemente morían antes, en el pasado, a los 38 años, pongamos, esas personas, si estuvieran en la actualidad, también iban a morir determinados por sus genes. Y como afirma la pregunta, ¿qué determina el desarrollo de un individuo? Pues la genética lo determina. Después, me gustaría hablar de su argumento social, en el que hablan que nos influenciamos, que somos influenciados por el resto. Pues bien, como les afirmé, nosotros somos influenciados por el intelecto que nos transmiten. Después, su argumento de interés, nuestros intereses, nuestros gustos. Como afirmé, la Universidad de Luisiana afirma que nuestros intereses son genéticos, por lo tanto nos están dando la razón. Y su argumento sanitario, les digo algo que no es sanitario, ya se lo mencioné antes, pero ahora les voy a mencionar una completamente distinta. La Fundación Española del Corazón afirma que el 45% de los niños con síndrome de Down sufren cardiopatía congénita, frente al 0,8% de aquellos que no lo tienen. Y con nuestros tres argumentos, el argumento de límite, ya que toda limitación es una determinación. El argumento biológico, ya que una genética, un desarrollo. Y nuestro argumento personal, ya que en lo físico y en lo intelectual va a ser la genética lo que determine. Basados en nuestra firme tesis, no hay dos genéticas iguales. Pues bien, ¿se acuerdan de la pregunta que les realicé? Si Usain Bolt era el mejor jugador de la historia del fútbol. Está claro que no, ya que con solo una característica, la velocidad, no se puede ser un gran jugador. Esto mismo pasa con la genética. Si no tienes un desarrollo intelectual o moral determinados por la genética, no tendrás un gran desarrollo como individuo, ni siquiera pleno. Muchísimas gracias.
Desarrollo. Aumentar o reforzar algo de orden físico, intelectual o moral. Recuerdan, ¿no? Aumentar. El equipo contrario nos hablaba de medio ambiente. Señores, ejemplo de las Bahamas, en 2019, un huracán arrasó con el país. ¿Creen ustedes que los niños que estaban allí tuvieron la misma oportunidad para desarrollarse que ustedes ahora mismo? También hablaban de coeficiente intelectual. Volvamos a hablar de coeficiente intelectual. La gráfica que presentó mi compañera Noa, publicada por Oxford, en la que habla cómo un niño con un rendimiento cognitivo más alto por genética acaba más bajo que el que tenía uno más bajo, pero mejores condiciones ambientales. Señores, ¿quieren hablar de sanidad? Hablemos de sanidad. Les voy a poner un ejemplo. 2 ciudades en Estados Unidos, Loma Linda y San Bernardino. ¿Saben ustedes qué diferencia tienen de esperanza de vida? 10 años. 10 años con tan solo una diferencia de 8 kilómetros. ¿Saben cuál es el punto de inflexión? La dieta. Uno de ellos tienen una dieta completamente vegetariana. Y por último, querría recordarles mi tesis para que les quede bien clara la postura en este debate. No es como naces, sino como paces, y con nuestros 3 sólidos argumentos. Un argumento de intereses, un argumento social y un argumento... Muchas gracias. Debo decirles, y sí, sé que les apenará, que debemos despedirnos de Javi y de Willy, pero no sin antes ver el fantástico resultado de ambas panaderías. Aunque vaya, parece que la panadería de Javi sigue siendo mejor. Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cons y soy la encargada de realizar la conclusión de este debate, en el cual mi equipo y yo hemos defendido de manera contundente la postura en contra. Es decir, el contexto determina nuestro desarrollo como individuo. Antes que nada voy a empezar recapitulando la postura del equipo contrario, que ha defendido la genética. Se han basado en la tesis "no hay 2 genéticas iguales", la cual quedó completamente rebatida cuando mi compañera Noa afirmó que del mismo modo que no hay 2 genéticas iguales, no hay 2 contextos iguales. Defendían en su primer argumento de límites que la genética nos determina ya que nos pone límites, pero como bien evidenció Noa, ¿cómo vamos a hablar de límites si ni siquiera hay un desarrollo formado por nuestro contexto? En su segundo argumento biológico defendían que la genética es única en cada individuo, a lo que mis compañeras Noa e Irene dejaron completamente rebatidos, del mismo modo que rebatieron su tesis, y además explicando cómo la formación de proteínas de las que estamos formados van a estar determinados por nuestra alimentación dada por el contexto. Y en su último argumento, un argumento personal, defendían que el desarrollo físico y mental está determinado por nuestra genética, a lo cual mis compañeras Noa e Irene dejaron completamente rebatido con la gráfica de la Universidad de Oxford, donde se demostraba cómo el desarrollo cognitivo viene dado por nuestro contexto. Ahora procederé a comentar nuestra postura. Hemos defendido nuestra tesis. No es como naces, sino como paces, con 3 inexorables argumentos. En primer lugar, un argumento social de factores geopolíticos y educacionales, y es que factores de nuestro entorno, tales como nuestra situación política o nuestra religión, van a ser determinantes en el desarrollo de un individuo. Lo hemos contrastado con el estudio La sociedad y el individuo, de Zaragoza, donde se demuestra cómo la sociedad nos determina ya que nos encontramos permanentemente inmersos en ella. En segundo lugar, un argumento de intereses personales, y es que nos vamos a desarrollar en aquello que el contexto haya creado un interés, tal como demuestra el estudio de la importancia de la motivación en educación infantil. Y en tercer y último lugar, un argumento sanitario, y es que hemos demostrado que factores como nuestros hábitos de vida y nuestra alimentación son mucho más determinantes que cualquier predisposición genética. Ahora bien, me gustaría que reflexionasen conmigo. ¿Alguno de ustedes ha notado un desarrollo, una mejoría, un progreso en una habilidad que nunca ha practicado? Y si no les importa, antes de terminar mi intervención, querría que se fijaran en una cosa. Efectivamente, parece que la panadería heredada de Javi sigue siendo superior a la de Willy. Aunque, ¿cuál de las 2 panaderías se ha desarrollado más? Creo que la respuesta es obvia, igual que también es obvio que no estamos hablando de panaderías. Muchas gracias.
¿Recuerdan que las líneas del campo de fútbol delimitan el terreno de juego? O los ejemplos de Brian Zaragoza o Usain Bolt. Supongo que algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta, pero cada uno de estos hechos representa cada uno de nuestros argumentos. Límite, biológico y personal. Buenas tardes a todos, mi nombre es Rafael Otero y junto a mi equipo hemos defendido la postura completamente a favor ante la pregunta planteada. Comenzaré mi intervención comentando lo ocurrido en este debate y así podré recalcar cómo nuestro equipo ha refutado los argumentos del equipo contrario a la perfección. Comenzaré con su primer argumento, el social, en el que nos hablaban de la cultura, la religión, el medio ambiente en general, a la cual mi compañero Guzmán ha refutado a la perfección con la evidencia de la Universidad de San Luis, en la que afirma que los factores medioambientales y socioculturales afectan tan solo entre un 0 y 12% en el desarrollo de los individuos. Pasaré al sanitario, en el cual hablaban de las enfermedades y de los hábitos. Y es que mi compañero Javier ha argumentado y evidenciado que estas enfermedades, la gran mayoría de ellas, las más importantes, el 80% de ellas son ocasionadas por la genética, como afirma el estudio de la Universidad de Ricardo Palma. Hablaban en su tesis de que no es como naces, sino como paces, a lo que mi compañero Javier le ha dado una vuelta. No es como naces, paces o mueres, porque sí, así es, esto es una verdad universal, y ya todos la conocemos. Al nacer sabemos que vamos a morir. ¿Y por qué lo sabemos? Por la genética, porque aparte de determinar, determina. Después de este resumen, ya todos entendemos que el contexto ayuda al desarrollo de los individuos. Y sí, no lo hemos negado, ayuda. Pero lo que claramente lo determina es la genética. Para decir ello, nos hemos basado en nuestra tesis. No hay dos genéticas iguales. Y lo hemos desarrollado con nuestros 3 sólidos argumentos. El primero, el de límite, y es que toda limitación es una determinación, como evidenciaron mis compañeros anteriormente con el estudio de la Universidad de Granada. Nuestro segundo argumento, el biológico, y es que como dijeron mis compañeros anteriormente, cada genética es un desarrollo, afirmado por la Universidad de Ontario. O nuestro tercer y último argumento, el personal. En lo físico y en lo intelectual, la genética va a determinar. Ahora me gustaría que reflexionasen sobre la siguiente pregunta. ¿Acaso ustedes serían las mismas personas si hubiesen tenido otro físico, otro intelecto, en definitiva, otros genes? Sinceramente, yo no hubiese sido la misma persona. ¿Y por qué es esto? Porque la genética determina cada desarrollo. ¿Recuerdan que las líneas del campo de fútbol delimitan el terreno de juego? O a Brian Zaragoza, o incluso a Usain Bolt. Estos son claros ejemplos de que con un contexto que ayudaba, la genética, así es, la genética, fue lo que claramente determinó el desarrollo de cada individuo. Muchas gracias. Voy a dar paso a esa persona tan importante de la que os hablé al principio, que permite que todo esto suceda y que tantas veces bajó a veros sin que lo supieseis. Ella es la directora de la Fundación Barrié, se llama Carmen Arias, así que pido un aplauso para ella. Gracias, Alba. Bueno, debo decir que realmente todo el mérito de este debate no lo tengo yo, aunque te lo agradezco, Alba, lo tenéis todos vosotros, ¿no? Empezando pues, por los debatientes y sobre todo los docentes, ¿no? Que han invertido su tiempo de manera voluntaria por sacar este torneo adelante, ¿no? Y bueno, voy a ser muy breve porque seguramente todos queremos saber los resultados, que por cierto me han parecido los dos apoteósicos, todavía estoy recuperándome de este último debate. Pero bueno, simplemente agradeceros a todos por acompañarnos un año más en este torneo que ya alcanza su 6ª edición y, por supuesto, felicitar a los 4 equipos, ¿no? Por supuesto, Peñarredonda, Hilar y anteriormente los equipos de la primera categoría
Nuestra Señora de los Grandes y Sagrada Familia. No es nada fácil llegar hasta aquí. Solamente 4 de vosotros, de 83 que han participado en esta edición, lo habéis logrado. Y eso representa menos del 5% de los participantes de este año. Con lo cual, yo creo que eso ya de por sí es una gran victoria. Enhorabuena. Y este torneo realmente fue concebido pues, para potenciar el desarrollo de competencias que desde la Fundación Barrié creemos que son fundamentales, como son la comunicación, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y también, ¿por qué no?, la competitividad. Y han pasado 6 años y yo creo que el balance no puede ser poco más que extraordinario. Han pasado por ese torneo casi 2.000 debatientes, que es más o menos 370 equipos, y bueno, lo convierte en el torneo de debate de mayor envergadura de Galicia. Y cada año crece el número de participantes y para mí, sinceramente, es un reflejo de la cultura de esfuerzo que tenemos en Galicia, porque no es nada fácil llegar hasta aquí, no es nada fácil la preparación y cada año os animáis unos cuantos más. Con lo cual, muchísimas gracias. Y como decía Alba, han sido 2 semanas de intensos debates. Yo creo que Alba va a tener pesadillas esta noche de la cantidad de veces que ha escuchado argumentos de todos los equipos que han pasado. Pero bueno, en esas 2 semanas sí que se han evidenciado, y ya voy a ser breve porque creo que ya están los resultados, se han evidenciado tanto la preparación de cada uno de vosotros como de vuestros docentes, ¿no? Y también hemos visto los ánimos, que para mí son fundamentales, ¿no?, de vuestros compañeros, de vuestras familias. Y bueno, no me quiero olvidar de todos aquellos equipos que venís de fuera y encima hacéis el esfuerzo de desplazaros hasta aquí. Para ello, muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias, no me puedo olvidar, del jurado, porque su rigor y su objetividad son fundamentales para que este torneo siga adelante. Y también, como no, Dani, Alba, Diego, ¿qué voy a decir de ellos, ¿no? Su profesionalidad, su amabilidad, su disposición durante todos estos meses, yo creo que hacen único este torneo, ¿no? Y realmente es una delicia trabajar con ellos y espero que sigamos así muchos años más, porque yo creo que en Galicia hay mucho debate. Y nada más, no quiero alargarme más porque estoy ya hasta nerviosa, que no sé quién ha podido ganar. Pero nada, vamos a proceder a la entrega de premios y solamente quiero repetiros a los 4 equipos que habéis participado aquí en la final, daros la enhorabuena porque realmente nos habéis dejado completamente entusiasmados. Así que un fuerte aplauso para ellos.